Bienvenidos a este tutorial en el que aprenderemos sobre Laravel. Primero vamos a destacar que en este tutorial vamos a realizar algunas acciones de manera un poco breve para no extender demasiado el tutorial. Sin más preámbulo, comencemos. Primero vamos a definir a Laravel como un framework de PHP similar a un MVC. Esto según su creador Taylor Otwell, quien lo creó en el año 2011. Es de open source, posee características sencillas de implementar, tiene diferentes maneras de realizar las mismas acciones, por ejemplo tiene diferentes maneras de consultar a la base de datos, y posee una comunidad muy grande y su propio foro de consultas, lo cual es especialmente útil cuando necesitamos consultar sobre algún error, alguna característica en específico, etc. Ahora vamos a explicar brevemente el funcionamiento típico de este framework. Se puede utilizar de diferentes maneras, pero este es el más recomendado. Primero tenemos una URL en nuestra página cualquiera. Esta nos redirecciona a un archivo de rutas que maneja el framework Laravel, el cual nos redirecciona a un método en un controlador o la lógica de negocio. Ese controlador, mediante un modelo, va a acceder a la base de datos. Esta le retorna los datos al modelo y se los envía al controlador, el cual los envía a la vista y los muestra en nuestro dispositivo de preferencia en nuestra página web. Esto a grandes rasgos es el funcionamiento del framework en sí. Hay diferentes maneras de implementarlo, pero esta es la más típica. Seguidamente iremos a la parte de instalación y configuración muy breve del framework para que se tenga una idea base de cómo realizarla. Para la parte de instalación vamos a suponer que ya tienen todos los prerequisitos. Igualmente en la descripción del video voy a estar colocando algunos videos de tutoriales referentes a la parte de instalación del framework. Vamos a pasar directamente a la parte de creación de nuestra aplicación. Nos venimos a la documentación oficial y nos venimos a esta sección que dice Laravel New Blog. En este caso Laravel New nos permite crear una nueva aplicación de Laravel y la palabra blog es como se va a llamar nuestra aplicación. Por ende, accedemos a nuestra terminal, nos movemos hacia la carpeta o ruta en la que queremos crear nuestra aplicación y escribimos Laravel New y el nombre de nuestra aplicación, el cual se va a llamar My App. Cabe destacar que este proceso de instalación, de creación de la aplicación es un poco lento, entonces vamos a adelantar el tutorial cuando ya haya terminado. Una vez se ha terminado de crear nuestra aplicación, podemos accederla mediante nuestro editor de código favorito. En este caso yo abrí la carpeta con Visual Studio Code. Igualmente ya creé una nueva base de datos en MySQL que se llama TutorialDB mediante XAMPP. Estoy utilizando XAMPP para arrancar el Apache en MySQL. Y si nos vamos a esa base de datos que se llama TutorialDB, como está acá abajo, podemos ver que no hay tablas en la base de datos. Las vamos a crear mediante un archivo que se encuentra en nuestro proyecto. Primero venimos al punto .env a configurar nuestro acceso a la base de datos. Es un MySQL en nuestro localhost y el nombre de la base de datos es TutorialDB. Nuestro usuario va a ser root y la contraseña está en blanco. Igualmente ustedes acá colocan sus credenciales y el nombre de la base de datos que crearon en blanco. Ahora en la subcarpeta Database, en la subcarpeta Migrations, tenemos estos archivos que son los que migran a nivel de base de datos nuestras nuevas tablas. En este caso vamos a crear una nueva tabla que se llama usuarios con estos atributos. Todo esto ya viene por defecto cuando el proyecto se acaba de crear. Venimos y ejecutamos el comando php artisan migrate, lo cual va a hacer que las migraciones que tenemos acá se conviertan en tablas. Y si refrescamos nuestra base de datos TutorialDB, podemos ver cómo la tabla users ya existe. Vamos a insertar un nuevo usuario con el nombre Pedro y con el email pedro@gmail.com. El resto y una contraseña que vamos a colocar quemada. Igualmente si lo hiciéramos a nivel de aplicación, esta contraseña estaría encriptada por defecto. Podemos ver que ya Pedro existe también en nuestra tabla users en nuestra base de datos. Ahora bien, vamos a poner a correr nuestra aplicación, porque si accedemos a nuestra localhost podemos ver que no tenemos ninguna aplicación corriente. Entonces abrimos una nueva terminal y ejecutamos el comando php
artisan serve. Y si refrescamos nuestro navegador en nuestro localhost, podemos ver que ya tenemos una vista por defecto que se llama Laravel. ¿Cómo se accedió a esta vista? Si nos vamos a la carpeta Resources de nuestra aplicación y a Routes, subcarpeta Routes, podemos encontrar un archivo que se llama web.php y podemos ver que cuando accedamos al index o al slash de nuestra aplicación nos retorna a una vista o un HTML que se llama Welcome, el cual podemos encontrar en, de nuevo, Resources y en la carpeta que se llama Views, que por acá debe estar. Resources y accedemos a la carpeta Views y como podemos ver acá está el archivo que andábamos buscando con el título Laravel, entonces ya sabemos que es este archivo. Ahora bien, accedamos por ejemplo a algún usuario que se encuentra en la base de datos buscándolo por email. Esto lo vamos a realizar creando una nueva ruta que se llame user / colocamos llaves y le decimos que el atributo que va a ir acá se llama email. Ok, lo que acabamos de hacer con esto inicialmente es decir que cuando coloquemos acá /users/ y coloquemos un email cualquiera, vamos a acceder ahora bien a un controlador que es nuestro manejador de lógica. Entonces colocamos una coma y decimos que vamos a acceder a un controlador. En este caso Laravel ya tiene un controlador por defecto que se llama controller y vamos a decir que vamos a crear un método que se llame getUserByEmail, punto y coma. Y ahora bien, en nuestro controlador que se llama controller, como lo establecimos acá, vamos a crear una función o método que se llame getUserByEmail y que reciba por parámetro un atributo que se llama email, tal y como lo definimos acá. Entonces le decimos que va a recibir un parámetro que se llame email. Ahora bien, ya teniendo la lógica de nuestra aplicación de que en la URL /user que vamos a colocar acá y un email, nos vamos a ir a un controlador. ¿Cómo accedemos a la base de datos para buscar a su usuario? Vamos a usar el modelo que trae Laravel por defecto que se llama user. En este modelo es el que accede a la base de datos, se encuentra en la raíz app y se llama user. Entonces vamos a crear una variable que se llame user es igual a app, como ya definimos la ruta, user, y vamos a crear nuestra consulta a nivel de base de datos, where donde la columna en la tabla email, como ya sabemos nuestra tabla tiene una columna que se llame email, sea igual, en este caso sea igual, nos falta una coma acá, sea igual a el email que estamos recibiendo por parámetro en nuestro método. Ahora bien, sabiendo que el email, esa consulta nos va a retornar un array con todos los usuarios que cumplan esta característica, pero si sabemos que el email es único, podemos sacar únicamente el primer elemento del array usando el método first, y ya con esto tenemos a la consulta a nivel de base de datos buscando un usuario por un email mediante nuestra URL. Vamos a retornar esta variable para que se muestre el JSON correspondiente con la consulta que ya estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, si escribimos nuestra ruta /user /pedro /pedro@gmail.com, podemos ver que la búsqueda se está realizando. Y si buscamos algún otro email que no exista en nuestra base de datos, de hecho no va a funcionar nuestra consulta, Pedro 2 por ejemplo, y nos muestra en blanco porque no existe ningún email con Pedro 2. Entonces ya estamos buscando mediante nuestra URL a este usuario. Ahora bien, ¿cómo lo mostramos en nuestra interfaz gráfica?
En lugar de retornar al usuario, vamos a retornar una vista. En este caso vamos a aprovecharnos de la vista que ya les mostré por defecto, que se llama Welcome. Entonces vamos a retornar a la vista Welcome y vamos a enviar una variable compacta, lo cual optimiza el código para que la variable vaya comprimida. La variable que se llama user. Por defecto no tenemos que mandar en sí la variable, sino el nombre. Con esto es suficiente para poderlo usar en nuestra vista. Ahora bien, en nuestra vista vamos a crear por acá simplemente un párrafo. Colocamos estas llaves que indican que acá se va a ejecutar código PHP y que después se le va a realizar un método echo. El método echo de PHP lo que hace es imprimir el código que tiene adentro. Entonces vamos a, por ejemplo, nada más imprimir nuestra variable usuario que estamos enviando desde nuestro controlador a nuestra vista welcome. Entonces colocamos eso, cerramos la etiqueta y refrescamos la página a ver si funciona. Al usuario Pedro con pedro@gmail.com, y si refrescamos podemos ver que acá se nos muestran ya los datos de Pedro que teníamos en nuestra base de datos. Igualmente, al momento que actualicemos algo, por ejemplo que ya sea Pedro Jiménez, y refresquemos nuestra página, ya vamos a poder ver que el nombre es Pedro Jiménez. En este caso se muestra esto por la tilde que colocamos, pero si removemos la tilde para que no se muestre el código así por defecto y refrescamos nuestra página, podemos ver que ya se muestra de manera correcta. Esto sería al menos el tutorial por ahora. Igualmente, como se les mencionó, era un tutorial un poco breve para evitar que se extendiera demasiado tiempo. Si tienen alguna otra consulta, con mucho gusto. Igualmente en la descripción del video voy a estar juntando links de tutoriales un poco más completos y sobre la instalación del framework. Muchas gracias por la sintonización y que tengan un buen día. Would you be my